Bueno, pues este es el último vídeo y en este vamos a finalizar el proceso con la evaluación. Digamos que hemos enfocado, hemos generado ideas, pero ahora tenemos que ver un poco. De hecho, hemos dicho que es importante que generemos muchas ideas, ¿no? Pues cuando generamos muchas ideas tenemos, entre comillas, un pequeño problema, y es cómo gestionar todas esas ideas que hemos encontrado, ¿no? Porque si hacemos las cosas bien, en un equipo que haya enfocado bien, y un equipo de 6 o 8 personas que se ponga, por ejemplo, pues un par de horitas a generar, dinamizados incluso y tal, podemos llegar a generar 100, 150, 200 ideas, ¿no? Entonces son muchas ideas, ¿no? Entonces muchas veces la gente me pregunta, oye, ¿y ahora qué hacemos con todo esto, ¿no? Porque ¿cómo filtro, cómo descarto cosas, ¿no? Entonces, mi consejo para evaluar es no aplicar el pensamiento racional hasta el final, porque si aplico el pensamiento racional en la parte más intangible, que es esta que estamos viendo, digamos que voy a cortar antes de que nazca cualquier cosa. Esto es como sembrar, jugar un poco, conectar, y luego ya con esto lo que haremos es aterrizarlo poco a poco, pero tenemos que intentar no ver enseguida la viabilidad, cuánto cuesta, si no cuesta, si se puede hacer, el tiempo, lo legal. Todo esto es racional, todo esto lo dejamos para el final. De momento, esta es la última fase más del pensamiento creativo per se, que es un poco qué ha pasado, ¿no? Con todas esas ideas. Entonces, lo primero que yo haría con 100, 200 ideas es hacer un mapa mental. Un mapa mental es una técnica que pues, supongo que mucha gente conocerá, pero por si acaso es una herramienta que es muy visual, es de pensamiento visual, donde tenemos un concepto central en el medio. Ese concepto central es el que hemos trabajado, es nuestro enfoque. Por ejemplo, si estamos trabajando cómo reducir la contaminación en una ciudad, o por ejemplo los efectos de la capa de ozono, ¿no? Cómo intentar que no se reduzca la capa de ozono, pues entonces hemos generado y han salido 200 ideas. Pues en un mapa mental pondríamos nuestra capa de ozono, la pondríamos en el centro, en un círculo central, y a partir de ahí tenemos que hacer un trabajo cualitativo, técnicas cualitativas, que es coger todas las ideas, ir leyéndolas una a una y viendo a qué concepto pertenecen. Por ejemplo, vamos a imaginar que en esto del ozono, en esto de la lucha contra esto, una de las ideas pues podría ser el uso de aerosoles, por ejemplo. Vale, pues el uso de aerosoles a lo mejor podría pertenecer a una línea que tenga que ver con productos tóxicos, ¿no? Es decir, todas las ideas que tengan que ver con reducir este tipo de productos tóxicos, reducir todo este tipo de los automóviles, etcétera, pues a lo mejor lo pondríamos en esa línea, ¿no? Y es una línea que saldría del concepto central. Otro tipo de ideas en esto a lo mejor es educación, ¿no? Mucha gente puede decir, pues lo que hay que hacer es educar a los niños desde pequeños para que hagan las cosas bien y cuiden el planeta. Bueno, pues esto no tiene nada que ver con los productos tóxicos, o sea, no tiene nada que ver, está relacionado, pero es otra cosa. Eso hablaríamos a lo mejor de educación, formación de la ciudadanía. ¿Vale? Perfecto. Y a lo mejor otras personas pues están hablando pues de la compra, que la compra sea pues más sostenible, ¿no? Y el uso de plásticos, etcétera y tal. Entonces pues a lo mejor es como los supermercados, como los mercados, como la gente tiene que comprar, ¿no? Y a lo mejor eso sería una tercera vía, por ejemplo. Lo importante es que sepamos que de esas 200 ideas a lo mejor se me han quedado en 3 o 4 o 5 categorías todas. Es decir, tenemos que ver qué concepto les une. Si las tuviéramos que meter en cajitas, ¿cómo las ordenaríamos? Eso es como el que tiene en un escritorio de un ordenador, tiene pues archivos sueltos y un día decide ordenarlo todo. A lo mejor tiene 100 archivos y los ordena en 5 carpetas. Pues nosotros tenemos que hacer un poco lo mismo, ¿no? Esas 200 ideas, ver en qué carpetas o en qué cajas las meto. Cuando las pongo, esto es mucho más fácil luego de gestionar, porque de esas 200 a lo mejor tengo 5 cajas, cada una, pues una con 70, otra con 50, otra con 30, ¿vale? Y esto me va a ayudar a reflexionar mucho por dónde han ido mis ideas, ¿vale? Y puedo hacerme preguntas como, ¿necesito otras categorías? ¿Tengo que abrir otras categorías que no he tenido previsto? ¿Tengo que aumentar el número de ideas que hay en alguna categoría concreta? Porque en una a lo mejor tengo 80 y en otra tengo 3. Pues a lo mejor en esta, durante la generación de ideas, no lo he tenido previsto porque he estado a lo que he estado, pero ahora que soy más consciente de esas ideas, a qué familia, por así decir, pertenecen,
puedo aumentar el número de ideas ahí. Cuando tengo ese mapa mental, tengo una manera muy fácil, muy visual y muy rápida, muy ágil de ver un poco qué ha sucedido en ese brainstorming. La segunda parte que yo haría es intentar entender el formato de la idea. Es decir, muchas veces la gente en la generación de ideas da ideas como muy abstractas, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo que decíamos de la contaminación, alguien podría decir, pues lo que hay que hacer es educar más a los niños. Educar más a los niños es una idea poco tangible, ¿vale? Es como un deseo, es como una aspiración, es una intención. Entonces, eso es una idea abstracta. Sin embargo, si alguien dice, vamos a poner el día del árbol y va a ser el 23 de enero y vamos a llevar a los niños a plantar árboles para que sepan pues, la importancia que tiene, ¿no? El hecho de que haya árboles. Es una idea concreta, ¿eh? El día del árbol, aunque no dijeran ni siquiera el 23 de enero, ¿no? Vamos a hacer el día del árbol para que planten árboles, ya está. Pues eso es una idea concreta, pero educar al niño es una idea abstracta. Entonces, para esto yo me sirvo de un código de colores, como para acordarme lo pongo como si fuera un semáforo, ¿no? Verde sería una idea concreta, una idea que está ok para pasar. Roja, por el contrario, sería una idea muy abstracta, así aspiracional. Y amarilla sería un poco una idea que es abstracta pero no tanto, ya está en fase de bajada y tendría que intentar trabajarla un poquito más. Si yo, por ejemplo, puedo usar un Excel, por ejemplo, para poner todas las ideas con sus categorías y las puedo poner ahí, entonces si tengo prisa, por ejemplo, puedo decir, oye, mira, de la categoría número 1, dame todas las ideas verdes. ¿Qué estoy pidiendo? Pues de una categoría concreta, todas las ideas que están aterrizadas. ¿Por qué? Porque quiero implantar una solución. Ahí pueden pasar muchas cosas, puede pasar que haya pocas verdes, entonces ¿qué tengo que hacer? Coger las rojas y transformarlas en verdes, es decir, trabajar con las rojas y bajarlas, ¿vale? O que sí que tenga suficientes verdes y de ahí, en la tercera técnica, pues elegiría una de ellas, ¿vale? Pero es importante que veamos ese formato, porque muchas ideas son aspiracionales. Si antes hablábamos de focos, esto podemos hablar de subfocos, es decir, son focos dentro de otros focos, es decir, son ideas rojas que en un momento dado, por lo que sea, puedo cogerlas y generar ideas sobre ellas. Necesito generar ideas sobre esas rojas, porque no son ideas tal cual, ¿vale? Son aspiraciones, son subfocos. Y por último, vamos a retomar el principio del primer vídeo de todo, donde definíamos lo que era la creatividad. En la creatividad hemos dicho que era novedad y era valor. Por tanto, estas ideas que hemos generado deben aportar esas dos cosas. Si no aportan estas cosas, no podemos considerarlas de todo creativo. Entonces, vamos a imaginar que yo tengo 5 categorías en ese mapa mental sobre 5 familias de ideas que me han aparecido. Voy a elegir una que tiene, por ejemplo, 30 ideas. Y de esas 30 veo que verdes hay 10. Entonces trabajo solo con 10. Como veis, he pasado de 200 a 10 de forma muy ágil. Y esas 10 lo que haría es como una especie de ejes, un eje X y un eje Y, donde un eje sería el de novedad y el otro el de valor. A mí el que me interesa es el eje donde se suma, donde tiene un más, ¿no? Donde hay valor y donde hay novedad. Entonces leería una por una las ideas verdes y diría, esta idea, ¿para nosotros es novedosa? Sí y no, se coloca. ¿Aporta valor? ¿Aporta valor? ¿Cuándo aporta valor? Cuando nos acerca al objetivo. Hemos dicho todo el rato que la creatividad es intencionalidad. Entonces, ¿qué intención tengo yo? Pues resolver un problema, por ejemplo. ¿Cuándo aporta valor? Cuando me ayuda a resolver el problema. A lo mejor no lo resuelve al 100%, pero sí me ayuda o me acerca más a esa resolución. Entonces, diríamos que esa idea aporta novedad y aporta valor. Por tanto, estamos hablando de una idea creativa. Como veis, hasta aquí no hemos hablado nada de viabilidad ni de recursos, etcétera, por lo que hemos comentado, para no cortar el proceso. Las ideas que queden en ese cuadrante, ¿vale? de más, son las que luego ya empezaríamos ya con un pensamiento más racional a decir, vale, estas 2 o 3 ideas nos han gustado, pero imagínate, son excesivamente caras. Bueno, vamos a seguir aplicando el proceso creativo. ¿Cómo puedo hacer para abaratar esta idea? Puedo hacer una alianza con alguien, puedo simplificarla, puedo hacerla modular para ir pagando solo trocitos. Se me ocurre alguna idea para conseguir el dinero para hacerlo, es decir, ya nos hemos enamorado de esas ideas,
ya nos han gustado, no nos ha cortado nadie el proceso. Ahora es el momento de ser creativos para conseguir aterrizarlas. Ahora es el momento de la tierra, ¿no? Pero hasta ese momento yo no recomiendo que nos pongamos con esto. Lo importante es que al final este eje de XY se nos quede con el número de ideas que sea, verdes, por supuesto, las únicas que pueden analizarse son las verdes. Ahí, cuantas más ideas tengamos arriba, pues quiere decir que más creativos hemos sido. Si vemos que tenemos pocas, siempre podemos recurrir a las amarillas o las rojas para transformarlas en verdes y desde ahí evaluarlas otra vez y ver si es un más o qué son, y luego ya ver un poco qué viabilidad tienen y cómo las conseguiríamos. Todo lo que sigue a partir de ahí para mí es pensamiento más, digamos, lógico o racional, del cual estamos más formados y estamos más experimentados, ¿no? Tenemos más costumbre de hacerlo. Pues por eso creo que estas tres partes del enfoque, la generación de ideas y esta, digamos, evaluación / clasificación o incluso organización de esas ideas puede ser muy interesante antes de usar el pensamiento racional. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya sido útil y os haya gustado el módulo. Gracias.